lo cual quiere decir también que le pertenecemos a Él nosotros, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro retiro, absolutamente todo. No solo el 10%. A la luz del Nuevo Testamento no es solo el 10% el dueño de Dios, es dueño de todo. ¿Cómo estás, Fa? Bien, gracias a Dios, hijo. Qué dicha, me alegra mucho. Hoy tenemos un tema que me interesa particularmente porque siempre he tenido estas dudas y he recibido respuestas bastante diferentes dependiendo a quién se lo pregunte. Es sobre el tema de el diezmo y la ofrenda. Entonces, ¿qué tal si empezamos por definir cada uno? Empecemos por el diezmo. Ok. Hay que remontarse al Antiguo Testamento con el tema del diezmo. Recordemos que las tribus de Israel eran 12, que obedecían a los 12 patriarcas, que eran los 12 hijos de Jacob, uno de los cuales era Leví. A lo largo del desierto, el Señor decide tomar la tribu de Leví como la suya para que le sirva en el tabernáculo inicialmente y después en el templo que se llegó a construir en Jerusalén. Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, el Señor decide dividir la tierra prometida entre 11 y no entre las 12 tribus. Porque Él dice que la herencia de la tribu de Leví era Él mismo. Por lo tanto, no le dejó heredad, en otras palabras, no le dio tierra a la tribu de Leví. Y le ordenó a las otras 11 apartar el 10% de su producción para sostener la 12ª tribu, la de Leví. Porque ellos iban a dedicarse al servicio de Dios, iban a dedicarse al servicio del tabernáculo y del templo a tiempo completo. Entonces de algo tenían que vivir. Y entonces Dios en su perfecta economía dijo, bueno, ustedes 11, tomen el 10% y dénselo a los levitas porque ellos me van a servir a mí. Y ese es el origen del diezmo. Interesante. Sí. Ok, pasemos a la ofrenda ahora. Ok. La ofrenda también está en el Antiguo Testamento, se deriva sobre todo del libro de Levítico. Levítico quiere decir de los levitas, o sea, de esa tribu que se encargaba de ministrar en el templo. Y tenía que ver con lo que uno llevaba al templo para ya sea celebrar que uno restauró la comunión con Dios o para restaurar la comunión con Dios. Entonces eran dos clases de ofrendas. Una cuando uno había pecado y dependiendo de la gravedad del pecado, porque había una lista muy bien especificada de eso, así era la ofrenda que tenía que llevar para ser sacrificada. Iban desde tortolitas hasta corderitos, ¿verdad? Y esos corderitos y esas tortolitas lo que hacían era sustituir al pecador en el castigo. Más o menos previendo lo que iba a ocurrir años después, cuando Jesús nos sustituyera a todos en la cruz. Y también habían otras ofrendas, que eran unas ofrendas de gozo, se llamaban, cuando los ofrendantes lo que hacían era celebrar que ya habían restituido la comunión con Dios. Entonces esa era la forma de la ofrenda. Ok. Ahora, todos en el Antiguo Testamento. Ahorita no tenemos 12 tribus y no tenemos animalitos que estamos sacrificando. Sin embargo, ves que en las iglesias se diezma y hay ofrendas. Entonces, ¿cómo pasamos de ese modelo en el Antiguo Testamento a ahorita? Digamos, esos pasajes se aplican para nosotros, eso va a haber algo más de contexto allá para atrás. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, claramente no tenemos levitas. Y el que quiera declararse levita está cometiendo una herejía. No hay levitas hoy en día en la iglesia cristiana. Sí tenemos organizaciones, tenemos servidores que se dedican a tiempo completo, como lo hacían los levitas en aquel entonces, y tenemos congregaciones. El apóstol Pablo decía que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. En otras palabras, que el buey mientras va arando puede estar comiendo de lo que está produciéndose en la tierra. Y decía que el obrero es digno de su salario. En otras palabras,
Si el Señor tiene un llamado a una persona para que se dedique a tiempo completo a Él, esa persona tiene que vivir de algo. Esa persona tiene familia, tiene necesidades, tiene que vestirse, comer, vivir y vivir dignamente. Entonces es la congregación a la cual Él sirve la que debe sostenerlo. Entendiendo esto como el requerimiento que Dios pone desde las Escrituras, esto que estoy diciendo es totalmente escritural, del sostenimiento de los servidores de Él. Ahora bien, el diezmo como tal, en el Antiguo Testamento, vos veías que Dios decía, eso me pertenece a mí. En el libro de Malaquías, cuando los israelitas falsearon el tema del diezmo y le daban tal vez corderos defectuosos o no diezmaban, el Señor les dijo que les estaba robando. Y les advirtió, y les dijo, traedme los diezmos a la alfolía, al lugar donde se almacena. Y si lo hacéis, les hizo una promesa, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabundante. En otras palabras, iba a parar la sequía y iba a mandar la lluvia para que tuvieran prosperidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, el diezmo le pertenecía a Dios, el 10%. Y el 90% restante era para tu prosperidad y para tu administración. Resulta que en el Nuevo Testamento, el Señor nos enseña que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, también estábamos en una forma de esclavitud. Redención quiere decir liberar de eso, quiere decir liberar a partir de un pago. Entonces, esa es una metáfora que usa la Biblia para decir que nosotros estábamos esclavos y que el Señor nos liberó dando su vida como pago. Y por lo tanto ahora le pertenecemos a Él. Lo cual quiere decir también que le pertenecemos a Él nosotros, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro retiro, absolutamente todo. No solo el 10%. A la luz del Nuevo Testamento no es solo el 10% el dueño de Dios, es dueño de todo. Dueño de mi vida completa. Y no es sobre el 10% que yo voy a tener que rendir cuenta. Voy a tener que rendir cuenta sobre todo, absolutamente todo, porque ahora me convierto en un administrador de los bienes divinos. Y como administrador que soy de algo que no me pertenece, voy a tener que dar cuenta. Entonces, la responsabilidad neotestamentaria es mucho mayor que la del diezmo del Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos que comprender que nosotros tenemos que sostener la obra. Y la obra no es solamente la iglesia dominical. La obra son los misioneros que están en el África. La obra son los ministerios cristianos que se dedican a restaurar gente que tiene SIDA, los que visitan las prisiones. La obra de la iglesia, como tal, la iglesia invisible de Cristo, está por todo lado. Y nosotros tenemos la obligación de sostenerla financieramente. No se vale acumular dinero cuando el reino de Dios está corto de plata porque nosotros egoístamente no queremos ayudar. Súper bien. Claro el tema, ahora sí. Ok. Dejémoslo ahí. Muy bien. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.